Muy buen día, amada iglesia. Quiero que podamos orar para entregarle al Señor este tiempo. Así que te animo a inclinar tu rostro y le entreguemos al Señor lo que va a compartir con nosotros en esta mañana. Padre amado, yo te quiero dar gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo de hablarle a tu iglesia. Te pido, Señor, que sea toda palabra que salga de mi boca sea conforme a tu voluntad, a lo que está escrito. Que podamos analizar, ver, escudriñar y aprender sobre nuestro glorioso Señor Jesucristo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Hace un par de semanas, específicamente en lo que fue la semana de Navidad, me tocó dar un mensaje también acá sobre el nacimiento o la venida de Jesucristo a esta tierra. De hecho, que podemos tomar muchos pasajes de la Biblia para enfocarnos en ese evento maravilloso que fue la venida de nuestro Salvador aquí en la tierra. Podemos verlo desde el punto del Antiguo Testamento, las profecías que iban apuntando a la llegada del Mesías. Podemos verlo desde el punto de vista de María, de José, inclusive de Herodes, porque Herodes tenía mucho en juego con la llegada de un nuevo rey para Israel. Pero hoy quiero compartir con ustedes en Filipenses 2, a partir del versículo 5, son 6 versículos que vamos a analizar, vamos a escudriñar, vamos a estudiar en esta mañana. Si tenés tu Biblia, podés ir a ese pasaje, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Hoy vamos a verlo desde la perspectiva, pasado el evento, de nuestro amado apóstol Pablo. Así que le animo a leer Filipenses 5 en adelante. Voy a darle una leída completa y luego vamos a ir analizando versículo a versículo. Dice, Pablo decía, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí vemos que el punto principal de todo lo que va a desarrollar del 6 al 11 es Jesucristo. Porque dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Queda muy claro, ¿verdad? Si vemos este pasaje leído, por eso es muy bueno leer la Biblia en su contexto, no tomar versículos nada más para sacar una enseñanza o un mensaje. Nosotros necesitamos el contexto. De hecho, los versículos se agregaron después en la Biblia, hace poco tiempo. Los versículos no estaban dentro de la Biblia original. La Biblia original estaba escrita tal cual está, sin versículos, ¿sí? Porque es un mensaje completo. Después se hicieron, para poder ubicar más rápido, se pusieron versículos. Pero cuando lo leemos debemos leerlo en el contexto. Así nos damos cuenta que está hablando de una persona que es Dios, ¿verdad? Así empieza y termina el versículo 11 diciéndonos que esa persona no solo es Dios, sino también es Señor. Es un pasaje maravilloso desarrollado sobre la persona de Jesucristo que nos llevaría años leer y entender por completo, pero hoy vamos a tomarlo por medio del Espíritu Santo y ver todo lo que Él nos puede enseñar a través de esta sección de la palabra. Vamos a ver desde el punto de vista divino qué es lo que ocurrió con la llegada del Mesías. En primer lugar, en el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En primer lugar, vemos que Él abandonó su posición soberana cuando vino acá a la tierra. Él no tomó como algo de cual dice, no, yo soy Dios, yo no puedo ir abajo, yo no puedo estar igual que los hombres, en ninguna manera. Y esta declaración, hay varias palabras o 2 palabras muy interesantes. La primera es siendo y la segunda es forma.
Siendo significa el ser, la esencia misma de la persona, ¿sí? No lo exterior, sino lo que es esa persona, su naturaleza, algo que es inmutable en la persona es su ser. Y cuando dice que era él siendo, está diciendo que él, su naturaleza inmutable era la de Dios. Por eso en Mateo, como lo vimos en Navidad, Mateo 1:23 dice que se nos instruyó llamarle Emmanuel, porque Él es Dios ahora con nosotros. Él no dejó de ser Dios para venir a la tierra. Él siguió siendo Dios y también se adhirió a esa naturaleza esencial de su ser, la naturaleza humana. Él era 100% Dios y 100% hombre, algo que es un misterio, no lo podemos explicar y entenderlo a cabalidad, pero es una realidad que está en la palabra de Dios. Él era, Él es y siempre va a ser Dios. En Juan 1:1, Juan inicia su evangelio con este pasaje: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso es inmutable, inalterable, esa es su esencia, ese es su ser. En Juan 8:58 Jesús mismo hace una declaración y dice: antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, yo soy eterno. Si Él era antes de Abraham, quiere decir que Él era o Él es eterno. Él existía antes de que Abraham venga a esta tierra. En Hebreos 1:3 dice el escritor de Hebreo: el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, su esencia, es la de Dios. Colosenses 1:15 dice: es la imagen del Dios invisible, es la representación directa del Dios que no vemos en Jesucristo. Ahora bien, ese ser es la primera palabra y la segunda palabra es la forma, ¿sí? Morfeo es la palabra en griego que habla de lo mismo, no de la forma externa, ¿sí? Nosotros escuchamos forma y nos imaginamos la forma externa, pero ese no es el significado de esta palabra morfeo o forma en Filipenses 2:6, que dice en forma de Dios. Se refiere de vuelta a las características de Dios, no solo su esencia, sino también sus características, sus atributos. Eso que permanece para siempre son sus atributos, son inmutables. Dios dice que no cambia, Él no varía. Así también Cristo, siendo en forma de Dios, no varió de ser en forma de Dios. Él seguía teniendo esas características. Nosotros vemos dos palabras similares a forma en el Nuevo Testamento: conformado y transformado, ¿verdad que sí? 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Jesús. Eso significa cuando leemos de Jesús en las Escrituras, estamos viendo como en un espejo la gloria de Cristo. No significa que tenemos que verle personalmente a Cristo para que esto ocurra. Nosotros vemos y leemos y creemos la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios expresa de Cristo y vemos la gloria de Cristo. Dice que ¿qué pasa? Nosotros somos transformados. Sus características empezamos a mostrar. Empezamos a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Nuestras características, nuestra naturaleza empieza a ser más parecida a Jesucristo, no físicamente, sino internamente. Nuestro carácter, nuestros atributos, el amor que nosotros podemos demostrar hacia las personas va asimilándose cada vez más a Jesús. Entonces, cuando habla de ser y habla de forma, está hablando de que Él posee esos atributos divinos y Él tenía eso inherentemente en Él.
Cuando en Juan 5:18 los fariseos escuchaban hablar a Jesús y cómo Él declaraba los yo soy, ellos tenían esa confrontación diciendo, este es un hereje, porque dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, por cómo hablaba Cristo de su esencia, de su ser, de su forma, Morfeo. Entonces ellos querían matarle. ¿Por qué? Porque no solo quebrantaba el sábado, dice, o el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y qué significaba eso? Que Él mismo era Dios, y eso era una blasfemia, esa es una herejía. Y eso es lo que los fariseos mantenían en el pensamiento de Cristo. En lo que se equivocaban era de que Jesús decía la verdad. Su esencia es ser Dios, y eso no va a cambiar nunca. Entonces Él tiene la esencia, Él tiene los atributos, las características que pertenecen a Dios, y después dice, no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aferrarse significa apoderarse de algo, arrebatar o sujetar algo muy fuertemente. Ahora, conocemos a un personaje bíblico, ¿verdad? Que es Lucifer. Lucifer, en Isaías 14, versículo 13, Lucifer quería ser igual a Dios, ¿verdad que sí? Él dice, tú que decías en tu corazón, 14:13, Isaías, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios. Él quería ser semejante a Dios, algo que él no tenía, que no era inherente a su esencia. Él quería arrebatar eso. ¿Y qué pasó con él? Bueno, fue inmediatamente expulsado del cielo por lo que él nacía en su corazón. Jesucristo no tenía por qué arrebatarle algo a alguien que no le pertenecía. Para él era eso natural. Al contrario, él se despojó de eso, dice. Él no necesitaba, porque él era igual a Dios. Él no necesitaba arrebatarle a alguien una posición de deidad. Era algo legítimo para él, pero él estaba dispuesto a abandonar eso por un tiempo para cumplir el plan del Padre. Y estaba tan dispuesto a abandonarlos que el versículo 7 de Filipenses 2 dice, sino que se despojó a sí mismo. Pero ¿de qué se despojó? Es la pregunta, ¿verdad? Bueno, si leemos la Biblia en su contexto, vamos a poder ver muchas áreas en las cuales Jesús se despojó. Él no se despojó de su deidad porque esa es su naturaleza, esa es su esencia, esa es su forma, ¿sí? No es inherente e inmutable en él. No se quitó ser igual a Dios y dejó de ser Dios para ser solo hombre. Ya lo expliqué, él era totalmente Dios y totalmente hombre. ¿De qué se despojó? Bueno, en Juan 17:4, Jesucristo mismo dice, ahora pues Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él se despojó de su gloria divina. En sus propias palabras podemos ver eso. De esa gloria que él tenía estando con el Padre en los cielos, él se despojó para venir, veló esa gloria poniéndose este cuerpo, un cuerpo similar al nuestro. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Él corrió ese velo un momento y los 3 discípulos pudieron ver el resplandor, por lo menos en una mínima expresión de su gloria, y casi quedaron ciegos. Él se despojó de esa gloria que era inherente a él. Y no solo eso, él dejó su gloria a su lado, también renunció al honor que merecía. En Isaías, hablando del Mesías, en Isaías 53:2 dice que no había parecer en él ni hermosura, dice. Y sabemos que él no resaltaba en la multitud por su aspecto físico. Y él es el hombre, y él es el nombre, no hay nombre más grande que él. Él es la persona a los cuales los ángeles se arrodillan delante de él. Y él se despojó de eso y vino a la tierra y fue
maltratado, escupido, azotado, blasfemado. Su honra, la honra que Él merece por su esencia, Él se despojó, dejó a un lado eso. Renunció a sus riquezas. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Acá no significa una riqueza terrenal en dinero o posesiones. Él ni siquiera era pobre en ese sentido. Era una persona que tenía recursos como cualquier persona promedio. No se trata del evangelio de la prosperidad. Toman este versículo y dicen: todos vamos a ser millonarios porque este versículo lo dice. Por favor, no crean eso. No se trata de las riquezas terrenales, se trata de las riquezas inconmensurables que están en los cielos, de las cuales Él se despojó y vino a la tierra. ¿Ustedes se pueden dar cuenta de eso? Él dejó su trono en los cielos con toda su gloria, todo el honor y todas las riquezas que hay en los cielos para venir a estar acá y caminar por esos pisos polvorientos de Jerusalén, de Nazaret, de Belén, por los lugares que Él pasó. Él renunció a eso para que un día vos y yo podamos compartir juntamente con Él sus riquezas en su gloria. No acá en la tierra, cuando estemos en los cielos. Esto se va a cumplir a cabalidad totalmente. Él renunció al ejercicio independiente de su propia voluntad. ¿Se acuerdan? Yo no hago lo que quiero, hago lo que el Padre me dice que haga. Yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del Padre. Él renunció al ejercicio independiente de su propia voluntad, renunció a su omnisciencia. Siendo Dios, Él lo sabía todo, pero Él veló eso, lo limitó viniendo a la tierra. Y Marcos 13:32 dice: porque el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Él renunció a su omnipotencia. Él es todopoderoso, Él es Dios, ¿verdad que sí? Él podía en cualquier momento que quería clamar por una legión de ángeles para venir a defenderlo, y lo iba a hacer. Pero Él se limitó a sí mismo, renunció a eso estando acá en la tierra. De esas cosas se despojó Jesús y vino. Por eso el título de Filipenses, a partir del versículo 5 en adelante, es exaltación y humillación, en ese orden, humillación y exaltación de Cristo. Él se humilló para venir acá en la tierra. De otra manera que podamos decirlo, Él renunció a sus privilegios, los privilegios que Él tenía como Dios. Él los renunció por un corto periodo de tiempo. Y es difícil hacer eso, ¿verdad que sí? Para nosotros como humanos renunciar a nuestros privilegios es difícil. Si vos querés conocer a alguien, si trabajás con personas y querés conocerle, dale privilegios, no responsabilidades. Si vos le das responsabilidad a una persona que trabaja contigo, la persona quiere su salario, tiene que cumplir. Para cobrar su salario, la va a cumplir su responsabilidad. Eso no muestra su carácter. Su carácter lo muestra cuando le das privilegios. Entonces aflora su carácter realmente. Una persona noble, el ejemplo claro es Jesucristo, va a usar esos privilegios en beneficio de otra persona. Una persona que no es noble va a tener esos privilegios y los va a usar para separarse de otras personas. Eso es lo que naturalmente nos pasa a nosotros. Jesucristo renunció a sus privilegios. En el versículo 7 dice, otra de las cosas que nos habla Filipenses 2:7, dice que tomó forma de siervo. Siervo significa esclavo. Duolos es en griego. Él descendió, dice.
¿Cuánto descendió? No es que descendió, Él era el Rey de los cielos y descendió para ser el Rey de Israel. No, Él descendió de los cielos para ser una persona común y corriente como cada uno de nosotros. Él renunció, tomó la forma de siervo, ¿sí? Él un día va a ser el Rey de Reyes, o de hecho ahora mismo está sentado a la diestra de Dios Padre y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero durante su encarnación Él tomó la forma de siervo, como dice Pablo acá. Y en Isaías, si leemos el profeta Isaías, en infinidad de ocasiones se refiere al Mesías prometido como el siervo del Señor, el siervo del Señor. Él vino para servir al Señor en completa obediencia y también servirnos a nosotros. ¿Por medio de qué? Bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Y esa palabra otra vez aparece ahí, forma, ¿verdad? Tomó las características de un siervo. ¿Cuál es la característica principal de un siervo? Obediencia completa a las órdenes de un amo. Esa es la definición de un esclavo. Obediencia completa, completo abandono de su propia voluntad. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cómo sirvió? Para dando su vida en rescate por mucho. No solo en apariencia de siervo, sino que en las acciones mismas de un siervo o un esclavo, con una sumisión completa y absoluta. Entonces empezamos a comprender todo lo que conlleva la llegada del Hijo del Hombre aquí a la tierra. Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el 7 sigue diciendo, hecho semejante a los hombres. Ahora, había muchas formas de que venga el Salvador, ¿sí? Podía venir como un ángel, ir directo a la cruz y morir y pagar por nuestros pecados. Él podía, de hecho que la ley vino por medio de ángeles. Dios podía haber hecho que otro ángel venga y cumpla la redención que nosotros necesitábamos en esa cruz. Pero no, dice que Él fue hecho semejante a los hombres, ¿sí? Tal vez nosotros podamos pensar, lo vuelvo a decir, que podía haber sido de otra manera, pero Dios lo estipuló de esta manera, que sea semejante a los hombres. Y el 8 dice, y estando en la condición de hombre, otra vez, fue hecho semejante a los hombres, pero también parecía una persona, ¿sí? Quitémonos por favor de la cabeza la imagen de Jesucristo flotando en una nube, transitando Jerusalén y predicando. Él era como un hombre, no había atractivo en él, dice Isaías, y eso se cumplió a cabalidad, ¿sí? Nadie sabía quién era Jesús por mirarle nada más. Externamente era semejante a nosotros y eso tenía un propósito, ¿sí? Para que le adoremos por lo que Él hizo, no por cómo figuraba externamente. Entonces Él tomó todas las similitudes de un ser humano, pero por supuesto sin pecado. La pregunta era, ¿cómo vienen los seres humanos a la tierra? Por el vientre de la madre, ¿ok? ¿Cómo vino Jesús? Por el vientre de una mujer, María. Los seres humanos cambian, ¿verdad? Bebé, niño, joven, adulto. Bueno, Jesús también lo hizo. Los seres humanos tienen hermanos y hermanas. También Jesús tuvo hermanos y hermanas. Los seres humanos tienen que trabajar, tienen que aprender un oficio, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Él también, durante su niñez y adolescencia, junto a su padre terrenal José, él aprendió un oficio que era el de carpintero. Trabajó en ese negocio familiar durante unos años y nadie sabía quién él era realmente. Por verle externamente no podían saber. ¿Tuvo hambre Jesús? Tuvo hambre, igual que vos, igual que yo. ¿Tuvo sed? Sí, tuvo sed, igual que vos,
igual que yo, dormía, se cansaba, igual que vos, igual que yo. Alguna vez se enojó, igual que vos, igual que yo, pero sin pecado. ¿Alguna vez lloró? Lloró, igual que vos, igual que yo. Él era totalmente hombre también. Hay gente que piensa que Jesús cuando era bebé ni siquiera lloraba, ¿verdad? Y llorar para un niño, le voy a explicar bien, quiero que me presten mucha atención. El llanto de un bebé es la forma que estipuló Dios para que papá se dé cuenta que ya es hora de llamar a mamá, porque ya no podemos más hacer nada nosotros si empieza a llorar el bebé, ¿verdad que sí? Acá los que tienen bebés chicos saben, ¿verdad? Muchos dijeron amén ahí atrás, porque es la forma en la cual nosotros llegamos a nuestro límite de atención y ahí ya mamá ya tiene que venir para hacerle callar al bebé. Pero llorar no era un lloro pecaminoso, la de él, sí, él no pecó en ningún momento. Cuando empezó su ministerio, nadie sabía quién era Jesús. No es que, este pinta bien, ¿quién va a ser el Mesías? Yo creo que va a ser Jesús. No, Juan tuvo que decir, cuando venía Jesús, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Y la gente se dio vuelta, el hijo del carpintero, él era. Ni cuenta nadie se dio. Pero Juan tuvo que declarar las palabras del Señor, diciendo, ahí viene el Cordero de Dios, cuando él iba a ser bautizado. Él no tenía una argolla en la cabeza, como dije, ¿verdad? Su ropa se ensuciaba igual que la tuya, igual que la mía, necesitaba bañarse igual que vos, igual que yo. Pero él lo que decía, si bien lo que decía y lo que predicaba, nadie nunca pudo haber dicho lo que él decía, las verdades asombrosas que él manifestaba, el entendimiento de la palabra de Dios que él tenía, los milagros que él hacía, nadie podía haber hecho. Pero ¿qué pasaba con las personas que no creían? Los fariseos, por ejemplo, decían, es cierto, es muy inteligente, no sabemos de dónde saca su sabiduría, no podemos negar sus milagros, como echaba fuera demonios y sanaba enfermos, no podemos negar eso. Entonces, ¿qué inventaron ellos? Todo este poder lo tiene por medio del infierno, de Satanás. Y esa fue la blasfemia que hicieron del Espíritu Santo, que era el que le dio poder a Jesús. Él adoptó una forma desinteresada por completo. El 8 dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué desinteresado de parte de Jesús, de su propia vida en favor de nosotros, ¿sí? ¿Cómo puede Jesús en esas pocas horas, 3 horas aproximadamente, que estuvo colgado en esa cruz, pagar por el pecado de todas las personas en todos los tiempos? ¿Cómo puede una sola persona en una cruz, semidesnudo, absorber, recibir, derramarse sobre él toda la ira de Dios en contra del pecado durante 3 horas? No nos podemos ni imaginar, porque la gente que va al infierno por la eternidad, ni siquiera en una eternidad van a poder pagar por sus pecados. Y Jesucristo en 3 horas dijo la famosa frase, consumado es, y ahí pagó por tus pecados y por los míos también. En 3 horas. ¿Por qué una persona puede hacer eso? Porque Jesucristo es un ser infinito. Un ser humano no lo podría aguantar. Tenía que ser Dios que venga a la tierra a tomar nuestro lugar. Él se humilló a sí mismo. Imagínense, José enseñándole a Jesús, bueno Jesús, así se hace un yugo, vamos a trabajar juntos, se corta la madera de esta manera, o Jesús, así se hace una silla, una mesa. Y Jesús fue el que hizo los cielos y la tierra. El universo fue creado
por Cristo. Por Él y para Él son todas las cosas, dice, ¿verdad? Imagínense la sumisión de Jesús, la humillación de Cristo al venir a la tierra. Le lavó los pies a los discípulos. Y ustedes saben que en los cielos todos los ángeles se doblan rodilla delante de Jesús. Y Él vino a doblar rodilla delante de nosotros para lavarnos los pies. No solo se humilló al venir al mundo y trabajar en esa carpintería, se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. No tomó un trono acá en la tierra. Él tenía que cumplir su misión, que era la de pagar por nuestros pecados en esa cruz, derramar su sangre. Él se hizo obediente hasta la muerte. En Gálatas 3:13 habla de su muerte, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque en Deuteronomio 1:23 dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y a partir del versículo 9 al 11 dice: por lo cual, Pablo resume de esta manera lo que ocurrió por lo que hizo Jesús. Por lo cual, dice, ¿por qué? Porque Él estaba en forma de hombre, Él era Dios y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó, Él tomó forma de siervo, Él fue hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló a sí mismo otra vez, fue obediente hasta la muerte. Por eso dice Pablo, por lo cual, por todo eso que hizo Jesús, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo. Por eso el título de este mensaje es humillación y exaltación automática al partir de esta tierra de Cristo. Él regresó a la diestra del Padre, donde era su lugar, de donde Él bajó, porque su sacrificio fue acepto al Padre. Dios le resucitó de los muertos como una muestra de que su sacrificio fue acepto y lo llevó otra vez a su gloria donde Él merece estar. Hebreos 1:3, le vuelvo a leer, pero todo el versículo dice: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados en la cruz, por medio de sí mismo. ¿Qué pasó después? 3 días después, resucitó y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces Dios le dio nombres. ¿Cuál es el nombre que le dio? No es el nombre Jesús. Jesús es un nombre que podemos ponerle nosotros, un nombre terrenal que podemos ponerle a nuestros hijos. El nombre que le dio Dios a Jesús es Señor. Por eso dice después: y toda lengua confiese que Jesucristo tiene el nombre, que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre sobre todo nombre. Bajo ese nombre se van a doblar toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En la tierra o en el cielo, los ángeles, como dije. En la tierra, nosotros que creemos en Él, doblamos rodilla delante de ese nombre, el Señor Jesucristo. Y bajo la tierra también. No pienses que en el infierno están desconectados de esta realidad. En el infierno la gente está crujiendo los dientes o llorando, confesando que Jesucristo es Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Toda lengua va a confesar. Si lo haces acá en la tierra, ¿qué va a pasar? Romanos 10:9 nos dice qué pasa si lo hacemos con fe. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué va a pasar contigo y conmigo? Vamos a ser salvos. Si ponemos nuestra fe en Cristo y lo hacemos en esta tierra, cuando partamos de esta tierra vamos a partir a compartir su gloria. Pero si no lo hacemos acá en la tierra, lo vas a hacer igual. Pero en el infierno
donde hay crujir de dientes y lloro durante toda la eternidad. Dios nos da la oportunidad de hacerlo hoy. Si nunca lo hiciste, si Dios trae esa convicción a tu corazón por medio de su palabra en esta mañana, yo te animo a que te pongas de pie y podamos orar y hacerlo con fe hoy. Hoy es el día de salvación. Todos los días son el día perfecto de ser salvo. Cuando escuchamos quién es Jesús y entendemos qué es lo que vino a hacer acá en la tierra. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje maravilloso, Señor, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que cada persona que está en este lugar, Padre, pueda confesar ese nombre que es sobre todo nombre y pueda hacer realidad el señorío de Cristo en su vida, Señor. Que hoy pueda, Señor, traer convicción de pecado por medio de tu Espíritu Santo a sus corazones. Puedan arrepentirse de eso, Señor, y confesar a Jesús como el Señor de sus vidas. Confiar solamente en Él para su salvación. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy clara con respecto a quién es Jesucristo. Como leímos, Señor, cuando vemos tu palabra, miramos como en un espejo claramente quién es Jesús. Pero eso solo lo podemos hacer si tu Espíritu Santo nos ayuda. O si no, nuestros ojos se irían cerrados a la verdad del Evangelio. Pero hoy, gracias a ti, Señor, esos ojos están abiertos y nuestros corazones son corazones enseñables para oír tu palabra, creerla y confesarlo en esta mañana, que Jesús es el Señor en mi vida y en mi familia. Gracias, Padre, por esta hermosa oportunidad que nos diste de escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que cada persona que esté aquí, Señor, sus corazones estén siendo confrontados con las verdades que nos enseñaste. Que tú puedas traer la claridad que necesitamos, Señor, sobre la persona y la obra de Jesucristo. Y que podamos poner toda nuestra fe y nuestra confianza en ese Salvador que necesitamos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que hiciste hoy, lo que vas a hacer en nuestra vida en esta semana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hay 3 personas que nos visitaron por primera vez, por lo menos alzaron la mano. ¿Quiénes son? ¿Pueden levantar la mano otra vez? ¿Quiénes son las personas? Ahí están. Pueden pasar acá adelante. Queremos estrechar su mano y orar por ustedes. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Sí me miran?